Y hoy vamos a terminar con ese tema de la persona de Jesucristo, personaje singular, personaje central, eje y centro de la historia y del universo inclusive. Y además, muy curioso, porque generalmente cuando alguien trata de escribir la biografía de un personaje, suele escribir esa biografía o cuando el personaje todavía vive o cuando el personaje ya ha muerto. Entonces las biografías pues se escriben. En cambio es muy curioso descubrir que la biografía de Jesucristo está escrita en la Biblia desde antes de nacer. Paso por paso, punto por punto, todo lo que Cristo tenía que hacer en su venida, todo está en el Antiguo Testamento profetizado de una manera magistral, y esa ya es una garantía de que la palabra de Dios tiene autoridad, porque en el momento en que se aventura a mencionar a un personaje que un cierto día va a aparecer en el tiempo y en el espacio nuestro, y va dando una serie de señales biográficas de quién sería, cómo sería, de dónde vendría, cómo aparecería, en qué circunstancia, en qué pueblo, en qué época, y más de 300 o 600 detalles, y ver cómo Jesucristo, punto por punto, cuando irrumpe en la historia, cumple estos detalles. Eso es una garantía de que la Biblia no es un libro fabricado por mente humana, ni inventada por los hombres. Así que yo voy a leerles en Isaías, en el capítulo 52, empezaremos la lectura, aunque vamos a leer el 53 entero, no es largo, pero es interesante porque aquí encontramos unos datos biográficos muy interesantes, y precisamente Isaías, el profeta, escribe esta biografía de Jesús 700 años antes de que Cristo naciera. De manera que cuando este libro fue redactado por el profeta, aún faltaban 700 años para que Jesús irrumpiera en el mundo y en la historia. Y aquí tenemos estas palabras en el versículo 13, capítulo 52 de Isaías, versículo 13. Es Dios que está hablando al profeta y dice lo siguiente: He aquí que mi siervo, refiriéndose el siervo al Señor Jesús, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Recuerden que Cristo sufrió toda clase de torturas, le golpearon con aquella caña, con aquellos instrumentos de tortura, su rostro fue completamente desfigurado, y aquí ya dice el profeta: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La sabiduría de Jesús en todas las respuestas que daría. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Cristo fue despreciado, desechado, y aún hoy, después de 20 siglos, Cristo sigue siendo desechado, Cristo sigue siendo despreciado. Varón de dolores, lo que tuvo que soportar y sufrir por nosotros, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y cuántos hoy pueden decir que realmente estiman a Jesús? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores. No sé si aquí se dan cuenta de algo que tiene que ver con la película de ayer. Ayer se nos hablaba de la relatividad del tiempo y del espacio, que para Dios todo ya está en un presente constante, eterno, tanto el pasado como el futuro para Dios es un presente. ¿Se dan cuenta de que Isaías está hablando del pasado? Y aún no había nacido.
para Dios ya se había consumado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores como si ya hubiese pasado. En la mente de Dios el tiempo ya estaba a su disposición. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Para Dios ya está en pasado. Movido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La sustitución, Cristo como sustituto, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pasado, tiempo pasado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, porque fue crucificado entre dos delincuentes, acuérdense, entre dos ladrones, ya se profetizaba aquí. Se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte. El cuerpo de Jesús fue depositado en el sepulcro de José de Arimatea, un pariente riquísimo. Estaba aquí escrito en su biografía, en pasado, 700 años antes. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, la santidad perfecta de Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que moriría para expiar los pecados, para salvarnos de ellos, verá linaje, vería descendencia que se beneficiaría de su obra, y vivirá por largos días. Su resurrección ya aquí. Después de la expiación, viviría de nuevo. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. En Cristo no solamente somos perdonados, sino que somos justificados. Y ser justificados es más que ser perdonados. Ser justificados quiere decir que Dios a través de Cristo nos ve tan justos como si nunca hubiésemos cometido pecado alguno. Y llevará las iniquidades de ellos. Cristo murió llevando nuestros pecados en la cruz. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, estuvo con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cuando oró por sus propios verdugos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tienen toda una biografía de Jesús, en tiempo pasado. Porque como muy bien dice también el apóstol Pedro en una de sus cartas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La relatividad antes de que Alberto Einstein la descubriese. El tema de la película de ayer. Así que vamos ya a terminar con este tema, y lo primero que tenemos que preguntarnos, ya que el tema es Jesucristo, ejemplo, mártir o sustituto, ¿fue Jesucristo un mártir? Porque muchos se preguntan acerca de la persona de Jesús y están dispuestos a aceptar a Jesús en muchas formas, como mártir, como ejemplo, como moralista, como filósofo, como maestro. Pero el problema es, ¿fue Cristo algo más que eso? ¿Fue realmente nuestro sustituto en el sentido de que aquella cruz la merecían nuestros pecados? Y en vez de ser ajusticiados nosotros, Cristo voluntariamente se ofreció para ocupar nuestro lugar y para que el juicio de Dios se descargara sobre él, sustituto nuestro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un texto curioso en el 7:58
donde se nos habla de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y en el 7:58 dice que, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los mártires, yo estoy leyendo mártires, ya les diré por qué, y los mártires pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, o sea, aquellos que le apedreaban eran sus mártires. En el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles también, versículo 20, el apóstol San Pablo está hablando de la muerte de Esteban y nos dice lo siguiente, 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su mártir, aquí pone testigo, pero yo estoy diciendo mártir, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que los mataban, aquellas ropas que hemos leído antes. Por lo tanto, ¿quiénes eran los mártires? ¿Los que apedreaban o el creyente Esteban que estaba muriendo a causa del martirio? Bueno, es que en realidad, en el texto original griego, la palabra testigo en griego es mártir. O sea que la palabra mártir, en el texto griego, un mártir significa testigo. Por eso la versión aquí muy acertadamente pone testigos. O sea que en este caso, a veces quizá hay un concepto actual, y también es cierto, de que en el caso del testigo hay una idea un tanto cruenta, es decir, un testigo era uno que a causa de su testimonio incluso se entregaba a la muerte, y claro, entonces pasaba por una muerte atroz. El martirio era uno que moría por su testimonio. Entonces, claro, quizá hoy lo que prevalece cuando se habla de mártir, prevalece la idea de uno que sufre mucho. Y se ha perdido de vista la idea original, que la palabra mártir significa testigo. Lo que pasaba que los testigos sufrían lo suyo, porque por causa de su testimonio tenían que soportar lo que estaban pasando. Por eso en el libro de Apocalipsis, ese libro que antes hablábamos con un compañero, dice en el capítulo 1, versículo 5, hablando de Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, que en el griego diría el mártir fiel. 1:5 de Apocalipsis. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que Jesucristo en ese sentido, sí, es mártir porque es el gran testigo de Dios en la tierra, el siervo de Dios que Dios mandó según la profecía de Isaías. O sea que aquí vemos unido a estas palabras del texto la muerte expiatoria de Cristo, porque dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, el primogénito de los mártires, el primogénito de los muertos, el primer testigo que entregó su vida hasta la muerte, en la más excelente palabra, Cristo mismo. Si nos limitamos al sentido idealista solamente del martirio, pecaremos por omitir la otra parte. O sea que nos damos cuenta que el plan de Dios para la redención del hombre era la cruz. La cruz era precisamente la cúspide del ministerio de Cristo. Y algunos solamente se quedan con el significado de la palabra martirio en el sentido de sufrimiento, cuando hemos visto que esa palabra únicamente indica testigo. De modo que muchos se quedan ahí y olvidan que la cúspide, la clave de Cristo fue su muerte. Muchos dicen, oh sí, bueno, es que la muerte de Cristo, pues la muerte de Cristo, sí sabemos que fue un asesinato ilegal, y además fue un sacarse de delante a uno que les estorbaba. Cristo decía las verdades, Cristo desenmascaraba la hipocresía de los fariseos, claro que lo crucificaron, pero ni más ni menos un idealista, un hombre que se lo sacaron de encima, porque hablaba demasiado claro. Pues las personas que afirman eso no conocen el Evangelio, porque ustedes recuerdan lo que sucedió
Cuando aquella horda enfurecida de soldados romanos frente a Judas capitaneándolos fue a prender a Jesús, y cuando Jesús se les presenta les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos contestan quién era el que buscaban: a Jesús de Nazaret. Y Jesús contesta: yo soy. Y por 3 veces los soldados que iban a prenderle cayeron a tierra, no le pudieron poner la mano encima. Eso es interesante porque se demuestra que a Cristo no le entregaba a nadie, se entregaba a él mismo. Porque si nadie le pudo poner las manos encima y él tenía el poder suficiente para clamar para que 12 legiones de ángeles, como dice, salieran en su auxilio, entonces Cristo no le prendieron, se dejó prender. Él voluntariamente se puso en manos de los suyos, de aquellos enemigos. De manera que él ya había afirmado que mi vida nadie me la quita, yo mismo la pongo de mí mismo. Y añade más, dice: y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que plena autoridad en cuanto a que él se ofrecía para ocupar nuestro lugar en la cruz. Entonces, diremos que Jesús fue un ejemplo. Algunos han dicho que quizá Cristo fuese un ejemplo, porque para nuestra vida, que un gran ejemplo que deberíamos imitar, que deberíamos seguir. En primera de Pedro 2:21 encontramos que: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. De manera que, como alguien ha dicho muchas veces, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Podemos decir que entonces Cristo, además de mártir o de testigo, solamente vino para ser un ejemplo para nuestra conducta. Evidentemente que Cristo nos dejó un ejemplo en su sacrificio y en su abnegación. No hay más ejemplo más cautivador que el suyo. Y su ejemplo precisamente es lo que nos ha mostrado toda la atracción y el secreto de la cruz. Muy emotivo todo eso. Sí, Cristo, un ejemplo de amor, de abnegación, de sacrificio. Pero si solamente lo tomamos como ejemplo, deja de lado las enseñanzas prácticas de la doctrina. Falta consistencia. Si no era necesario, si Cristo fue solamente a la cruz para darnos un ejemplo de abnegación y sacrificio, y en realidad no era necesaria la cruz para perdonar nuestros pecados, si Dios nos podía perdonar los pecados sin necesidad de que Cristo fuese a la cruz, entonces Cristo no fue demasiado lejos con un drama tan trágico como la cruz para convencernos de un ejemplo. Yo creo que se hubiese extralimitado, no había para llevar el ejemplo a su última consecuencia. Ahora, quizá a veces cuando decimos de creer o aceptar a Jesucristo como Salvador de una persona, a veces los humanos nos resentimos o se resienten. Antes de entregarse a Cristo, ¿cuántas luchas hay? ¿Cuántas incertidumbres? Y a veces uno no quiere identificarse, no quiere comprometerse delante de Dios y se buscan excusas, se buscan pretextos. Ahora fíjense ustedes bien, ¿qué pasaría si yo esta noche les diese a ustedes la oportunidad, no de que aceptasen a Jesucristo como Salvador, que parece que es la piedra de tropiezo muchas veces para muchas personas, sino que yo les invitase a ustedes a aceptar a Jesucristo como ejemplo para imitar en sus vidas? Quizá eso sería más fácil.
Quizá como ejemplo, pues sí, claro, porque nos ha dejado tantos ejemplos y como ejemplo estamos dispuestos a seguir a Jesús. ¿Les seguirían ustedes si Cristo les fuese ofrecido como un ejemplo? Pues si ustedes le aceptasen como ejemplo, permítanme que les diga que todavía se van a condenar más. Porque fíjense lo que Pedro dice después, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora yo les presento a Cristo como ejemplo, el cual, Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Son capaces de imitar a Cristo en esto? ¿Quién de ustedes es sincero y puede decirme que es capaz de seguir a Cristo sin pecar jamás? ¿No se dan cuenta de que Cristo como moralista todavía nos está condenando más? Porque yo les soy sincero, yo como ejemplo Cristo aún me condena más. Yo no puedo vivir sin pecado porque aunque soy salvo por su sangre, tengo mis defectos, tengo mis imperfecciones, como mis compañeros también, y hermanos en esta misma fe. Por lo tanto, como ejemplo, Cristo no me resuelve el problema a mí. No me soluciona, como vulgarmente se dice, la papeleta delante de Dios. Así que, como ejemplo, todavía nos condena más. Si Jesús solo fue un mártir, no había la posibilidad de que fuese superado por otros mártires, porque mártires los ha habido muchos en la historia. ¿Cuántas personas que han caído en el frente, en el campo de batalla, por causa de la patria, por ejemplo, han sido verdaderos mártires y verdaderos héroes? O sea que si Cristo solamente era un mártir, había la posibilidad de, con el transcurso de los tiempos, alguien le superase en el sentido de ser únicamente un mártir. Así que la muerte de Cristo fue algo más que un martirio, porque su muerte era necesaria para arrancarle a la muerte su poder. Por eso hemos dicho que la biografía de Cristo ya existía antes de nacer. Y por eso la hemos visto ya 700 años antes de nacer en el libro de Isaías, todos los detalles profetizados. Generalmente es muy interesante notar esto, que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados y además para librarnos del poder de la muerte. Ustedes saben lo que pasa con la abeja, ¿no? Cuando la abeja va dando vueltas y clava su aguijón, bueno, la abeja te hiere, pero al clavar su aguijón, la abeja muere después. Pues fíjense, la muerte clavó su aguijón sobre el cuerpo de Cristo. Y la muerte ha muerto. Parece una paradoja, ahora la expresión. La muerte, al clavar su aguijón en Cristo, ha perdido su poder, ha muerto. Porque por la muerte de Cristo tenemos la vida eterna, la salvación eterna, porque Cristo, al levantarse de entre los muertos, demostró que había derrotado a la muerte y nos garantiza que nosotros no solamente tenemos vida eterna de alma, de espíritu, sino que un día también nos levantaremos con cuerpos de resurrección glorificados y venceremos también la muerte hasta sus últimas consecuencias en el nuevo mundo que el Señor aquí en su libro de Apocalipsis en los últimos capítulos nos muestra. Es muy interesante observar, como he dicho antes, siguiendo la pista de Cristo, que ya al principio ya empezamos a ver la biografía de Jesús. Porque nada menos que en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 3, después que Adán y Eva han pecado y van a ser expulsados del paraíso, y Dios les ha hecho la promesa que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, 3.15, Génesis 3.15. Esta tendrá la cabeza y tú la verás en el calcañar. O sea, la victoria de Dios sería completa. Esta sería en la cabeza. En cambio, el triunfo del diablo sería incompleto, pero él te hará daño en el calcañar, en el pie. Porque el diablo triunfó mientras Cristo estuvo en la cruz. Pero al levantarse glorioso, el diablo fue derrotado por él. Y en el versículo 21 dice que el Señor Dios
hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese que es curioso eso. ¿Por qué? Hubo uno muy irónico que me dijo, quizás porque tendrían frío, olvidando que en el paraíso la temperatura no era la misma que tenemos en el mundo y por lo tanto ni no hacía frío. Pero observen que el detalle es interesante porque antes, mucho antes, dice que cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, ellos, Adán y Eva, se hicieron delantales de hojas. Delantales con hojas vegetales. Dice en el versículo 7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que lo llamaba y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo, me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? Y es curioso porque parece que en el texto hebreo la frase está en presente. Dice Dios, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Él se había vestido, pero para Dios estaba tan desnudo como si no se hubiese tapado con nada. O sea que él se quiso justificar, se vestiría él. Y Dios dice, no, soy yo que debo vestirte. Pieles, lo cual nos habla de animales muertos. Para coger la piel de un animal, tenía que ser de un animal que estuviese muerto al menos. O sea que para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Dios se valió de las pieles de un animal muerto. Ahí hay un símbolo de la muerte de Cristo. Que para cubrir nuestra desnudez espiritual, para salvarnos, Cristo tenía que morir. Y en virtud de la muerte de Cristo, seríamos cubiertos con la túnica de su perdón y de su justicia, como Dios vistió a Adán y Eva. Es Dios quien nos tiene que cubrir la desnudez con la obra de Cristo. Y a través de todos los libros del Antiguo Testamento, en Levítico, vemos aquellas ceremonias sacerdotales, vemos aquellos sacrificios sangrientos de aquellos animales. Todo eso eran símbolos, eran figuras ya que estaban apuntando al Calvario. Estaban preparando ya la biografía de Cristo antes que naciese. Incluso para dar más pruebas de esto, si Isaías se anticipó a 700 años, ¿qué diremos del rey David en el Salmo 22? Otra porción tan antiquísima, una porción tan antigua o más que la del profeta Isaías, inclusive. Y además en el Salmo 22 se nos da toda una biografía absoluta, total, de lo que Cristo haría, de lo que le sucedería. Curioso porque ahí vemos también la inspiración de la Escritura, la autoridad de la Biblia. Fíjense cómo empieza este Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es David quien está escribiendo eso, el rey David. Ahora, ¿cómo sabía David que un día Cristo iba a pronunciar estas mismas palabras? Que Cristo en la cruz, saben ustedes que las pronunció. Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. ¿A qué se refiere eso? Clamo de día y no me oyes, y clamo de noche y tampoco me escuchas. Cristo estuvo colgado en la cruz del Calvario y hubo 3 horas de tinieblas, ¿se acuerdan ustedes? Hubo día y hubo noche en la cruz. Tal como aquí describe David, sin saber seguramente él ni entendía lo que escribía, pero estaba preparando ya la panorámica. Versículo 14. He sido derramado como aguas. Parece como si David hubiese estado al pie de la cruz y hubiese visto el cuerpo de Jesús expuesto a los rayos del sol con aquel sufrimiento atroz, derritiéndose en sudor a causa de la agonía intensa y a causa de los rayos del sol que le hacían sudar a borbotones, como sucedía con todos los crucificados. Y todos mis huesos se desconyuntaron, que sabía David de anatomía. Y aquí se nos está hablando que los ligamentos en el crucificado se contraen y los huesos se desconyuntan. Y David lo está escribiendo ya aquí. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso nos habla del quebrantamiento del corazón por extravasación de la sangre.
Se sabe que generalmente los crucificados morían por quebrantamiento de corazón cuando los glóbulos sanguíneos rompían sus vasos y entonces el corazón se partía por medio. Dice, como un tiesto se secó mi vigor. Hoy la ciencia médica nos enseña que los jugos del sistema de un crucificado se secan a causa de la intensa agonía. Mi lengua se pegó a mi paladar. La lengua se hincha a causa de la fiebre. Y todos los crucificados tenían gran cantidad de fiebre. Porque perros me han rodeado. Perros era el nombre con que los judíos llamaban a los gentiles. Y junto a la cruz había gentiles, había paganos rodeando la cruz de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Fantástico, porque en aquel tiempo la cruz no existía. Los ajusticiados eran puestos solamente en un palo vertical. Pero los romanos añadieron una cruz transversal. O sea, que sabía David de la cruz, nada, porque no existía en aquel tiempo, y aquí habla de ella. Contar puedo todos mis huesos. Se sabe que la postura forzada del crucificado hace salir los huesos del tórax hacia el exterior. Entre tanto ellos me miran y me observan. La desnudez de Cristo. Si una mujer siente desnudez, vergüenza por su desnudez ante un hombre, ¿qué no sentiría Cristo, la santidad inmaculada, al exponer su desnudez ante aquellos verdugos que le estaban torturando de aquella manera? Así que, ya veis como toda la biografía nos va llevando a que la muerte de Cristo era porque era nuestro sustituto. Cristo, el Cordero de Dios, que debía ocupar nuestro lugar como sustituto nuestro. Y la sustitución nos habla de propiciación. Propiciación es una cosa que cubre. La sangre de Cristo cubre, borra nuestros pecados, como vimos ayer en la película sobre la relatividad del tiempo, que puesto que el tiempo no se puede destruir y existe en el presente de Dios, solamente la sangre de Cristo puede borrar del tiempo. Puede borrar. Es como cuando una cinta magnetofónica, si volvemos a grabar encima, desaparece entonces lo que hemos grabado antes. Pues parece que solo la sangre de Cristo, ante la justicia de Dios, porque Cristo ocupó nuestro lugar como sustituto, puede borrar el pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. La justicia que merecíamos nosotros fue sobre Cristo. Así que estábamos todos destituidos, y la palabra destituir significa no alcanzar aquello que se apetece, no llegar a echar mano de algo que constituye un anhelo natural. Pablo nos dice en su carta a los romanos, destituidos todos estamos de la gloria de Dios. De manera que la única base de la justificación, la única base, es la que leemos en 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, Cristo no tenía pecado. Cristo había nacido sin pecado, era inmaculado, porque nació por obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En el 5:21 de 2 Corintios dice que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es muy fuerte. El que no hizo jamás pecado, porque no lo tenía, Dios lo hizo pecado, porque puso nuestros pecados encima de él como nuestro sustituto. Se colocó en nuestro lugar, se hizo nuestra ofrenda por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo en los Gálatas podía escribir frases como esta de 3:13, de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. O sea que Cristo nos redimió haciéndose por nosotros maldición. Y en la misma carta a los Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. O sea que esta es la experiencia de la persona que se entrega a Cristo, que se rinde a Cristo, cuando comprende que Cristo ha sido no un mártir, no un ejemplo, en un aspecto sí que lo ha sido, pero más que mártir, más que ejemplo, nuestro sustituto. Porque ya hemos visto que como mártir y como ejemplo todavía nos condena más. De manera que es interesante esta experiencia: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque al entregarnos a Cristo es como si nosotros hubiésemos muerto con Él, porque Él llevó nuestros pecados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiero recalcar esto. No estamos ofreciéndoles una religión nueva. No es un cambiarse de camisa. Y perdonen por lo que voy a decir, no se sientan ofendidos, no hay ninguna doble intención en mis palabras. A veces me han dicho, es que yo no quiero cambiarme la camisa. No, amigos, no se trata de cambiarse la camisa, se trata de lavarse la camisa. Porque con el tiempo la camisa la hemos ido ensuciando con cosas no contrarias a la palabra de Dios. La camisa es la misma. Porque la base doctrinal nuestra es la misma de los católicos romanos y es la misma de los ortodoxos, el fundamento es el mismo. Lo que cambia, lo que varía son lo que los hombres han ido añadiendo, que nosotros no hemos estado de acuerdo, solamente nos hemos quedado con la palabra de Dios nada más. Entonces todo eso que se ha ido añadiendo ha ido ensuciando la camisa, pero la camisa es la misma. No se trata de cambiar nada. Se trata en este caso de a fin de vivir para Dios, como dice aquí. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, la vida nueva en Cristo, lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este es el pensamiento final que queríamos dejar, y termino con aquella porción de Isaías que hemos leído. Les he hecho notar antes el pasado del tiempo, ¿verdad? Que aquí estaba el pasado como si hubiese pasado todo, y en cambio Isaías habla de Cristo 700 años antes de que naciese, y todos los detalles que Cristo cumplió y muchos más que podríamos mencionar: la traición de Judas, por ejemplo, el pueblo en que nacería, de qué familia procedería, en qué época. Les podría citar una infinidad de profecías del Antiguo Testamento que Cristo de una manera fantástica ha ido cumpliendo al pie de la letra. Pero yo quiero acabar con esto, para que ustedes entiendan lo que realmente es la muerte sustitutoria de Cristo a favor de todos y de cada uno de nosotros. ¿Se han dado ustedes cuenta de que al leer estos textos de Isaías, yo los he leído tal como están aquí, en plural? Ahora fíjense, léanlos en singular. Si cada uno de ustedes en sus casas tiene una Biblia y busca este texto, en vez de leerlo en plural, léanlo en singular, verán lo que pasa. Dice, aquí dice 53 de Isaías, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. No, vamos a leerlo en singular. Como que escondí de él el rostro. Fue menospreciado, no le estimamos, no le estimé. Váyanse poniendo cada uno de ustedes ahí, comprenderán lo que es la muerte por sustitución. Ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Por su llaga fui yo curado. Yo me descarrié como oveja. Yo me aparté por mi camino. Pero el Señor cargó en él mi pecado. Quizá leyéndolo así ustedes van a ponerse en el lugar que les debe corresponder. Fíjense que termino con esto,
Perdonen, yo quería ser muy breve, no sé de pronto cómo me salen las palabras, pero yo creo que cuando el Señor da pensamientos es porque el Señor quiere que lo diga y no quiero que eso sean conferencias, sino palabras de Dios, y por eso pido disculpas si me he extendido, no era mi intención extenderme tanto esta noche, pero por ejemplo Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense la palabra, amó al mundo, todo el mundo, para que todo aquel. Ahora yo pregunto, al decir todo aquel, ¿ese todo aquel les incluye a todos ustedes? ¿O alguno de ustedes queda excluido? Les incluye a todos, ¿verdad? Porque dice, para que todo aquel. Por lo tanto, cuando lean en casa ese texto, pongan su nombre en vez de leer todo aquel. Permítanme que ponga el mío, porque de tal manera amó Dios a Eugenio Dañanes. Todo el mundo, yo formo parte del mundo, tengo que ponerme ahí. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que si Eugenio Dañanes cree, Eugenio Dañanes no se pierda, mas Eugenio Dañanes tenga vida eterna. Ustedes hagan ese experimento y van a comprender lo que realmente es la muerte sustitutoria de Cristo a favor de cada uno de ustedes.